Yo más o menos ya fue este año, ya ni me acuerdo la fecha, ¿verdad? Donde estuvimos acá en Tierra Alta, ¿fue el año pasado o fue este año? Fue este año, ¿no? Empezando este año. En donde hablamos el tema pues fundamental que se requiere acá por invitación. No nos hemos venido a meter porque pues venga, metámonos o cooptémoslos o venga, trajen para nosotros, no. La junta anterior, fiscal, hicieron los contactos, bueno, nos invitaron. Porque pues personalmente pues uno vive muy ocupado. A pesar de eso vinimos la vez pasada y en algunas partes hicimos ciertos compromisos, en las otras quedó en veremos. Porque primero que todo, pues la idea tampoco es nosotros venir y venga, métase aquí a hablar maravillas. Porque los 50 años que hoy llevamos nos ha costado sangre, llanto, dolor. Eso no es fácil, o sea, la construcción de un proceso no es fácil. Frente a esa situación, pues hoy hemos emprendido un camino, el tema del CRIC nacional. No es que el CRIC no sea nacional, es nacional toda la vida. Porque muchos del CRIC fueron los que vinieron acá también en los años 80, antes del año 80, para poder construir lo que hoy es la ONIC. Fue el Consejo Regional Indígena del Cauca quien construye las organizaciones nacionales, caminando todas las regiones del país. Pero siempre nuestros viejos pensaron en el proceso, la esencial de nuestra cultura, nuestras vivencias, nuestros territorios ancestrales. Sin embargo, pues a veces perdemos el horizonte, los principios. Y en el año de 1971, cuando se funda el CRIC, empieza con 3 principios: unidad, tierra y cultura. O sea, para nosotros es esencial ese tema de los principios, que es la unidad, tierra y cultura. Y luego se agrega la autonomía. Y ustedes pueden ver todos los logos que nosotros tenemos, dice tierra, cultura y autonomía, así sea la peñueleta, lo que sea. Aparece tierra, cultura y autonomía. En ese marco de los principios se crea la plataforma de lucha. Y la plataforma de lucha se construye con el primer principio, que es la recuperación de nuestras tierras. Porque de pronto por acá ustedes en la selva tienen suficiente tierra, en el Cauca no. A nosotros nos despojaron, nos quitaron las tierras. Y a través de la colonización, pues, al indígena en el Cauca le dejaron juegue con un lote y de ahí pague impuestos y trabaje para los que quedaron con las tierras. Frente a esa situación, la lucha de recuperación no ha sido fácil. Se ha recuperado las tierras en su mayoría. Y por eso también ha sido muy difícil la situación. Han muerto nuestros dirigentes, viejos, mayores. Pero la lucha arrancó en ese marco. Y hoy vemos en el país que se está perdiendo el proceso. O sea, vemos que en los procesos organizativos, como que no los ve uno en las distintas regiones del país con esa misma fuerza con la que se construyó, pensando en el bienestar de las comunidades, pensando en esa constitución política que se construyó en el 91, en donde estuvieron nuestros compañeros del Cauca haciendo la constitución. Y luego, después de la Constitución, también que hemos tenido representación en el Senado, en el Congreso, para poder ir construyendo el proceso nuestro como pueblos indígenas, no solo del Cauca, sino del país. Sin embargo, pues han sido un poco olvidadas en las regiones, porque nosotros también trabajamos solo el departamento del Cauca, y que a veces salimos a asesorar a las otras organizaciones, a tratarlos de encaminar cómo es la construcción. Hoy, todo lo que se tiene en el marco de la Constitución, pues se construyó. Si hoy hablamos de un CISPI, pues se construyó allá en el Cauca. Si hoy hablamos de un CEIP para el tema del país, de población indígena, se construyó en el Cauca. Si hablamos de una TEA, que hoy lo habla la ONIC, lo construimos allá en el Cauca. En esos debates se viene construyendo. Primero, tenemos que crear la política pública en la cual venimos enfrentando de las comunidades indígenas, o sea, la política indígena como tal, ante el gobierno nacional. El gobierno muchas veces no quiere entender ese tema de la política de las comunidades. Sin embargo, pues se ha venido construyendo a través de las peleas, decretos, normatividades. Y ahí la idea nuestra es poder afianzar
y crear alianzas estratégicas. ¿El CRIC nacional qué es? El CRIC nacional no es para ir a coger a la gente, venga, afiliemos y llenamos de afiliación y tengamos organización. Es una alianza estratégica, un ejercicio confederado. Por ejemplo, pues hoy tenemos nosotros allá que son muy cercanos el CRIDEC y el CRIO, que ustedes lo han escuchado siempre. Los tenemos allá. No le hemos dicho al CRIO que venga, afilie aquí y sea aquí. Ellos han estado allá con nosotros. Y les hemos dado la posibilidad para que interlocute directamente con los ministros. De gobierno a gobierno, decimos nosotros. El gobierno nacional versus el gobierno indígena. En ese marco la construcción se ha venido llevando y hoy el CRIC nacional pues de pronto ha generado cierta roncha, de pronto con la ONIC, con algunos. Y la vez pasada yo le dije acá, cuando estaba, yo no vine aquí a hablar mal de la ONIC. No vine a decir sálgase la ONIC y pásense al CRIC. No venimos a decir, bueno, porque la idea es construir proceso, fortalecer el asunto. ¿Qué ganaría el CRIC si nos ganamos a pelear con la ONIC? Pues nada, porque somos población indígena. Y ponernos a discutir entre nosotros, ¿a quién beneficia? Pues al gobierno nacional, porque toda la vida ha querido tratar de exterminarnos física y culturalmente los pueblos. Y si no, ideológicamente. Y si no nos vota, pues ideológicamente nos va consumiendo. Entonces hoy vemos indígenas hablando en contra de la misma población indígena. Hoy vemos indígenas que ya no quieren saber ni su idioma. Vemos indígenas que se van para la ciudad o que a veces se van para la fuerza pública, donde sea, ya como que lleguen contra el mismo pueblo. Y esa falencia se está viendo en las regiones. Pero también hoy pues hay ciertas personas que han cogido nuestras comunidades también y pues le han ido cambiando nuestra mentalidad de originarios, de ancestrales. Hoy ni siquiera sabemos qué es una ley de origen, siquiera. No sabemos qué es un derecho mayor. Y lo tenemos nosotros mismos, la ley de origen, el derecho mayor, el derecho propio que está inmerso en nosotros mismos como pueblos y que la Constitución nos ha facultado. Están representados por NOCO. ¿El NOCO qué es? Un juez natural, constitucional. Pero a veces no le da valor. Por ejemplo, usted va a Tierra Alta, le pregunta a alguien, pues ese man no sabe ni qué es un NOCO, pues. Pero constitucionalmente, constitucionalmente es un juez natural. Así como nosotros allá en el Cauca judicializamos, y si es emitir orden de captura, lo hacemos. Le hemos tumbado procesos a la Corte Suprema. A veces en esos conflictos de competencia son situaciones que en muchas de las situaciones pues no conocemos y pues que a veces se aprovechan de nosotros también porque pues a veces pues decimos ignorantes, pero el indígena no es ignorante tampoco. Y no puede decir que nuestros pueblos son ignorantes porque nuestros viejos han sido muy sabios, porque en esa sabiduría han sabido mantener nuestra cultura, nuestra medicina ancestral, nuestras creencias y todo lo demás. Pero también yo le mencionaba la vez pasada, por ejemplo, en las comunidades, pues hay diferentes creencias religiosas. Y frente a eso es el respeto que se debe vivir. Por ejemplo, yo miraba la vez pasada entre ustedes como en Veras hay evangélicos. Porque ya investigué todo el tema y hay iglesia, bueno. Pero, listo, se cree en Dios, pero no pierda su cultura. O sea, yo creo que el tejido y el vestido, eso no es malo, o eso es pecado. Yo creo que no. O sea, hay muchas situaciones que a veces, o sea, por eso le digo, en el pensamiento lo cogen a uno y le voltean el chip. Entonces el mismo indio sale diciendo que es malo, todo se vuelve malo. ¿Por qué? Porque a veces, pero resulta que a veces yo le decía la vez pasada en la charla, el de acá dice que esto es malo y el de allá también dice que esto es malo y empezamos en la misma comunidad y el proceso se empieza a perder y nos siguen consumiendo, o sea, nos siguen colonizando y vamos perdiendo la esencia nuestra que es nuestra propia cultura. Entonces, frente a esa situación, y yo le contaba la vez pasada, no es porque yo no venga de un pueblo así. Yo le decía, mis padres son evangélicos, los otros son católicos, los otros son curas, los otros son monjas y bueno. Pero en medio de eso seguimos en el proceso. O sea, la lucha y la construcción. Y lo dejo hoy aquí así porque pues la vez pasada se me acercó una embera y me dijo, bueno,
Nosotros ya tenemos otras creencias, sí, bueno. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué? Dios, somos evangélicos. Y digo, usted viene y habla así, que el tema de la cultura, el tema de salud, me dijo lo siguiente. Digo, usted me está mandando allá al Jaibaná y yo creo en Dios. Pues mire la situación. En ese rato que estuve ahí en el auditorio. O sea, se arrima y me dejó de preguntar, me dejó pensando. Y por eso lo hablo hoy claro aquí. Cómo hemos subsistido en el respeto a la diferencia también. La diferencia que tenemos como pueblos dentro de nuestra población. Entonces, no es imponiendo, sino conversando, consensuando y tejiendo el proceso. Por eso hablamos de tejido, nosotros siempre hablamos de tejer el proceso. Y hoy en el marco de los 50 años, pues se ha arrancado ese proceso. Arrancamos ese proceso que se llama CRIC Nacional. Ese CRIC Nacional, como yo le dije en enero, febrero que vine acá, está en construcción. Está en construcción. ¿De cómo se hace? Yo me acuerdo tanto en San Pues, la cantidad de caciques que habían, me decían, bueno, díganos, ¿cómo es que hay que escribirnos? Yo les dije que yo no vengo aquí, venga, escriba hacia aquel CRIC Nacional. Construyamos la confianza, construyamos el proceso. Vamos avanzando. Si el asunto avanza, está la alianza estratégica que le comento. Un acento confederado. Que el CRIC no le venga a quitar su autonomía aquí. Que la interlocución es directa, no, digamos, puede ser que nosotros como CRIC seamos intermediarios, sí, pero que usted tenga la posibilidad de sentarse así, con el señor ministro y hacer su planteamiento, como lo hacemos nosotros. Por eso siempre, por ejemplo, nosotros no hablamos ni con el gobernador del Cauca muchas veces. Eso es de los ministros a la Consejería Mayor del CRIC. Y en su defecto, pues, con el mismo presidente de la República. Y a nosotros nos ofrecen cualquier cantidad de plata para poder, o sea, para hacernos perder de rumbo la ideología que tenemos. O sea, los principios nuestros, que es la unidad, la tierra y la cultura. Y los 10 puntos de la plataforma de lucha. Porque dicen, bueno, ustedes están creando una revoltura aquí. Y a veces porque uno no comparte las políticas de gobierno, dicen que uno es de izquierda, que el seguidor... No, nosotros construimos nuestro propio proceso, nosotros no seguimos ningún político. Tenemos hoy de senador a Feliciano Valencia. Pero no es que sigamos lo que él dice, es una construcción en conjunto de 10 pueblos que tenemos. Y por eso nos mantenemos. Como él decía, por ejemplo, yo ahorita en 10 meses ya no estoy. En 10 meses llegará otro que tiene que seguir el proceso, porque nuestro proceso es cambiante. La participación, que es lo esencial. O sea, la participación que tenemos de cada una de las zonas. En 2 años llega otro, llega otro, llega otro, pero no puede perder el horizonte. El día que un consejero pierde el horizonte, pues se destituye y listo. Porque no puede perderse el proceso que tanto ha costado en esta lucha. Entonces, el CRIC Nacional es eso en un marco general, aunque tengo las diapositivas aquí. Pues no hemos traído todas las herramientas, pero el asunto en concreto es la alianza estratégica, la construcción de fortalecer nuevamente estos procesos y que en un futuro de pronto, listo, quedamos afiliados al CRIC. Pero como le dije en el tema de salud la vez pasada, por ejemplo, el AIC está haciendo todo el trabajo. De ustedes depende si pertenecen, allí sí tienen que afiliarse, porque ahí ese es un sistema de salud, en donde les toca afiliarse y que seguramente tendrán su propia EPS, que las políticas seguirán rigiendo las que tenemos nosotros, que es la construcción del CISPI. Por ejemplo, el CISPI, ¿qué es? Pues lo que hacemos todos los días. Mire, un día me preguntan unos pastores, me dicen, ¿verdad que ustedes van a someter a toda la gente a que todo el mundo vaya a adorar a Juan Tama? Me decían allá en mi zona. Y eso no es así. ¿Qué es el CISPI? Comer bien. Si usted come bien, se enferma menos. La autonomía alimentaria, que es sembrar los cultivos orgánicamente, sin químicos. Por ejemplo, yo le decía allá en el Cauca, yo no me tomo un jugo de lulo, porque el lulo tiene más químico, más veneno que cualquier otra fruta.
Sí, porque fui cultivador de lulo y uno le mete lulo le mete veneno hasta en la raíz. Uno lo fumiga y el otro ya está cogiendo para ir a venderlo. En la plaza usted dice el lulo tan bonito, pero eso tiene químico. Entonces, todas las frutas en su mayoría pasa eso. Entonces, el tema del CISPI es eso para nosotros, la buena alimentación, la autonomía alimentaria, los productos orgánicos. El tema de la medicina ancestral, que es parte que va ahí también. Por ejemplo, todo tampoco podemos volverlo ancestral, porque si usted necesita una operación, pues toca llevarlo al médico occidental. O sea, por eso el asunto es intercultural. La misma palabra lo dice. Porque también en el AICE no solamente tenemos población indígena, tenemos población campesina, que no comparte. Pero como dicen que la AICE es buena pagadora, entonces pues se han venido metiendo ahí, y se metieron ahí. Es que hoy en el país, ¿cuánta gente no nos ha solicitado? Venga, metámonos acá. Pero primero, ¿qué se ha dicho de la política desde el Consejo Regional? Población indígena. Porque la población indígena nos va a entender mucho más fácil que ese tema de medicina ancestral. A que usted vaya a afilia gente de Tierra Alta o de Montería y le digo a usted, pues no va a entender qué es esa vaina de la vivencia nuestra. Aunque hay gente que la coge muy rápido. Entonces, la medicina ancestral por un lado. Ahora la creencia que va ahí, el tema cultural. Que en muchas partes le dicen que son brujos, hechiceros o bueno, lo que sea. Pero pues es la vivencia de los pueblos originarios, que se ha venido por décadas pues sobreviviendo a ese tema. Pues es fortalecer ese proceso también, fortalecer todos los procesos. Por ejemplo, el jaibaná tiene una enfermedad. Va y no sé cómo hace, pero le da sus aguas de planta y se alienta y mejora. Pero como el otro que va y por la fe se puede sanar también. O sea, son dos asuntos que juegan ahí. Ahora, si ni por oración ni por las plantas se sanó, pues seguramente toca acudir a la medicina occidental. Es un asunto intercalado que no solamente se cierra en un solo sistema. Es lo que se habla del CISPI, el Sistema de Salud Indígena Propia Intercultural. Ahora, es la construcción, por eso sistema, toca construir ese sistema. Y eso es lo más difícil que ha habido, inclusive en el Cauca ha sido lo más difícil. Porque el enfermero que contratamos aprendió en la universidad y viene y me aplica solo el tema occidental. Pero también la ley no nos permite, la ley 100. Porque hay un estándar, hay unas planillas, se tiene que hacer así. Entonces, si no se construye el modelo como tal, pues es muy difícil saltar a ese tema del CISPI real como es. Es bien difícil. Porque usted va a la comunidad y trabajó el tema de las plantas, pero cuando llegas allá al hospital o al puesto de salud o donde labore, entonces tenés que llenar eso que llama el RIP, yo no sé qué diablo es eso, los de salud son los que saben ese tema. Computador sentado y llene datos y datos y datos. Pero cuando dice que se sanó allá que por un tema de plantas o que Jaibaná llegó y hizo y no sé qué, se sentó en la noche y se sanó, pues esa vaina no lo validan allá. Ustedes que son de salud más o menos saben, entonces son asuntos que tenemos en la discusión y que en este momento vamos en el segundo, ¿cómo es que se llama, Oscar? La segunda fase de la construcción. O sea, en la UPC diferencial que ahorita manejemos, que es una adicional de la UPC normal, estamos haciendo la construcción de ese sistema. O sea, que una vez que construya el sistema, pues tendrá que pasar o hacer decreto o lo que sea en el tema nacional para que sea aplicado. Ahora, en la mesa nacional se está trabajando y creo que muchos están en la mesa nacional de concertación, la MPC. Pero si no se concentra a trabajar realmente la necesidad de los pueblos, pues es muy complicado. ¿Y cómo conoce usted la necesidad del pueblo? Pues yendo a las zonas. Si el indígena lo mandan a Bogotá y bueno, usted ya cree importante que va en Bogotá, pues muy difícilmente usted va a construir el sentir de la gente. Entonces, esa es la situación del tema del CISPI como tal, del cual se viene conversando y se viene hablando, y que hoy están partidos en diferentes EPS. Y yo le quiero decir la vez pasada es que aquí no se trata de que Oscar venga y no venga afilie, no. Eso es asunto de ustedes.
Si ustedes se afilian, bienvenidos sea, seguiremos trabajando, y si no se afilian, pues no hay ningún problema, seguiremos construyendo el proceso, haciendo el CRIC nacional en lo que sea, porque el Consejo Regional no obliga a nadie. O sea, no se obliga a nadie a tratar a decir, bueno, es que tiene que ser de acá, o yo soy el bueno, no viene a decir es que nosotros somos los mejores, no. Tenemos cualquier problema como cualquier organización, cualquier dificultad como cualquier proceso. Discutimos como cualquier asunto en nuestras tierras, porque somos 10 pueblos, imagínense. Cada pueblo con su cosmovisión, pero se mantiene alrededor del Consejo Regional. Porque en la diferencia se invita a la construcción. La diferencia política, religiosa o lo que sea. Esa es la construcción de nuestro proceso. Por la defensa de la vida, el territorio, por la autonomía de nuestros territorios ancestrales. Entonces, pues más o menos es el asunto. Como yo le decía en mi zona, yo hablo a lo indio. O sea, no hablo técnicamente para que más, cuando se empieza una cantidad de números que le da hasta sueño, pues. ¿Y qué es este y qué es lo otro? Esto no es cosa del otro mundo. Entonces, pues es la invitación. No sé si la UNIC vendrá por acá o no viene, ese no es asunto del CRIC. Es una tarea nuestra de predecirle, no el CRIC, que la UNIC si viene acá, bueno. No es un asunto nuestro, ni es nuestra política ir a desprestigiar a otra organización. Ni es nuestra política ir a decirle al otro, salga de acá, venga acá. Que eso les quede claro. Ahora que si no quieren pretender más allá y quieren hacerse acá en un futuro, pues bienvenido sea. Y si no, no pasa nada. Porque no se trata de debilitar otra organización para entonces sobreponer otro proceso. Porque mal haríamos nosotros también, que fuimos los fundadores de la UNIC, a venir a decir, bueno, ahora acabémoslo. No, la UNIC no se va a acabar. Es un proceso que se construyó, bien o mal, tambaleando, ahí anda. ¿El problema cuál es? Que nosotros no nos apersonamos, no nos apropiamos. Ese es el problema. Y a veces porque las personas las dejamos allá, los eternizamos, entonces ese es otro problema, no hay cambios. Entonces, son situaciones, por ello siempre he dicho, las organizaciones no son malas, malo nosotros. O sea, por ejemplo, si yo doy una mala orientación y dejo peleando a la gente, ¿es malo el CRIC? No. O fui yo que dejé hecho un despelote el proceso. De malos muchas veces quienes estamos al frente del liderazgo, al frente del proceso. Y eso es lo que siempre hemos tratado de hablar, y por eso no viene aquí a hablar maravillas, que el CRIC nacional es una maravilla, hacer esto y le vamos a dar esto y le vamos a dar lo otro. No, eso no es el CRIC nacional. Porque si la expectativa es que, bueno, del CRIC nacional, bueno, vamos a tener eso, pues obviamente que si lo trabajan lo van a tener, así como hoy lo tenemos nosotros. Así como hoy el ministro tiene que hablar directamente con nosotros, o los viceministros, las agencias, para seguir construyendo este proceso. Entonces, compañeros de NOCOS, de Tierra Alta, y hoy en presencia aquí de los funcionarios de la administración municipal, pues ahí le dejo un panorama clarito. En el tema de salud, que no sé cómo irá Oscar en el tema de la afiliación, si ya se afiliaron, no. Porque ahí sí es un asunto de ustedes, ¿verdad? Si ustedes dicen ya estaban afiliados, bueno, ¿cómo arrancó el asunto? Creo que ya están trabajando en un modelo de IPS también. Y creo que ya están habilitando, y ese asunto está avanzando. Porque le iba a llegar. Y después va a haber problema, ¿verdad? Después me están llamando a decir, mire, que esto no se cumplió acá. Pues ese es un proceso, como cualquier asunto. En la zona nuestra nos toca ir a frentear muchos asuntos. A explicar, porque estamos tan colonizados de mente que a veces nos queda difícil entender. Si a mí me costó entender, siendo autoridad en 2 ocasiones, pues imagínense, la población normal, pues muy complicado. Entonces, es el asunto de la recuperación de nuestras culturas, nuestras vivencias, todo ese asunto es el proceso. Ahora no quiere decir que entonces, pues resulta que mis viejos andaban pelados, entonces yo voy a andar patipelado, un ejemplo. Pues no, ya son otros modelos, pero lo que no se pretende es perder la esencia suya. O sea, la esencia usted como pueblo originario.
Entonces, pues en ese asunto andamos yo, y un compromiso que se hice yo acá fue el tema de la universidad. Con la primera dama, que nunca volví a interlocutar con la esposa del alcalde, porque nos cogió la pandemia y no sé si llamarían, si yo no he contestado teléfonos. O sea, es raro la vez que contesto números desconocidos, porque la ocupación a veces no lo permite, y porque el sistema del Cauca está muy jodido, lo llaman a uno hasta amenazar. Entonces, pues ese tema de la universidad, acá dijimos vamos a tratar de crear un piloto para arrancar. Pero ¿qué le dije a la esposa del alcalde? Bueno, que el alcalde se meta las manos al drill, porque es que nosotros no le vamos a poner plata. Nosotros lo que tenemos es la universidad, legalmente constituida, si eso era lo que se quería, que es la primera universidad en el país indígena, y que hoy soy el representante legal también allá. Y humildemente le dicen a uno rector, y uno se sienta hasta mal a ratos, porque el indio no está acostumbrado a que le digan rector. Entonces, cuando me pasó una anécdota, cuando yo llegué a la Universidad Nacional, me dicen, bueno, bienvenido señor rector. Y yo dije, ¿cómo así que rector? Delante de muchos rectores, y en el sistema aparece así. Hace poco a todos los oficios que llegan, señor rector. Y hace poco teníamos un encuentro de todos los rectores del país, pues, de las universidades públicas. Y pues uno se siente como raro, pero uno tiene que irse metiendo ahí al cuento y tratando de mirar cómo es nuestro modelo propio, en el tema del CEIP también. Y cómo construimos, ahí también cómo construimos el sistema. O sea, es construcción del sistema. Y demostrarle cómo es esa construcción del sistema. Porque es que el indio en el país es muy bueno para hablar, le decía yo, pero muy malo para escribir. No se documenta muchas veces. Desde allá para acá como que no, mira, dicen, no, esos son incapaces. ¿Quién dijo que éramos incapaces? Yo creo que la mente que usted tiene, la que yo tengo, todos tenemos las mismas neuronas. Ninguno es incapaz de poder hacer las cosas. Y yo le decía a los otros rectores, ya dejen de un lado ese tema de que en 1890, cuando sale la ley 80, cuando dijeron que éramos salvajes. Pues en otras palabras, éramos sin alma, decían los españoles. O éramos, pues para ellos éramos animales, en otras palabras. Pero hoy esa esencia no puede seguir así. Y esa es la construcción a la que los invitamos. Y pues no sé, ese tema la universidad le siguieron abordando acá, lo han hablado, lo han conversado. Con la primera dama, como le digo, no pude hablar. Dijeron que ya tenían como infraestructura. El hecho es que los docentes sí se pagan desde allá, porque nuestra universidad tampoco es un tema de ir a meterlos en un salón y venga, te doy clase, teoría. Pues el modelo nuestro es itinerante en las regiones, en la parcela. O sea, claro que allá tiene que darse la clase, pero también es con la práctica, no es solamente en el tema de estar metido en cuatro paredes. Y para nosotros ha sido bien difícil. Apenas arrancó este año la legalidad realmente, porque duramos, ¿cuántos años, Noelia? Casi que 19 años caminando este asunto para que llegara el gobierno y dijera, no, esto sí pueden hacerlo. Imagínense, 19 años. Un consejo regional que cierra la vía, 19 años nos costó. Entonces imagínense, hoy estamos empezando un proceso de financiamiento que no les puede durar 19 años, 5 años más allá, pero que pueden posicionar el movimiento indígena o el modelo que se viene construyendo, o el acceso a tener conexión directa desde aquí de Tierra Alta. O no, que los de Tierra Alta, los indígenas llegaron aquí, que aquí le tocó venir al ministro a sentarse a interlocutar y a mirar las necesidades. Es posible, es toda la posibilidad. O que les tocó desplazarse del Cauca y que ya les tocó hablar directamente, pues eso es posible. Entonces, pues no les hablo más del asunto, son algunos temas muy generales de los que hoy le toco, pero pues si van a ser parte del CRIC Nacional, bienvenido sea, pero no se trata de venir a hablar mal ni desprestigiar a otra organización.